Yorana Kolgatatoa, hola a todos, me llamo Lin Raputuki, hoy en día embajador de la cultura Rapa Nui, director del Gran Ballet Cultural Karikari durante 29 años. Karikari se creó en el año 96, pero yo ya había estado en otros grupos antes, existentes. Estuve en Polinesia, estuve en Rangi Moana, Rapa Iti, estuve compartiendo con el maestro Papa Kiko, estuve en el grupo del gran compositor y maestro Kio Teao, su grupo se llamaba Aku Aku, y rescaté de cada grupo pensamientos, ideas, para poder armarlo con Karikari. Porque se vio la necesidad de tener un grupo profesional, no solamente para hacer entretenimiento con las personas, sino que profesional en todos los ámbitos culturales, profesional en el idioma, profesional en la escritura, profesional en todo lo que es Rapa Nui. Este núcleo siempre está arraigado como en el corazón donde vive mi familia, que es un sector que aquí todos lo conocen como La Frontera. Entonces siempre desde chiquitita estuve en contacto directo con mis tíos, con mis padres, con mis primos, que siempre hacían ensayo acá mismo, diferentes grupos, Rapa Iti Nui, Rangi Moana y actualmente Karikari. Yo soy una de la segunda generación de fundadores del Karikari. Primero estaba Roberto, estaba Tony Juque, estaban todos los otros, y de ahí viene la segunda generación, que soy yo, Baenga y el Fibra. Karikari nació de una canción que competimos con Tomás Tepano, ex Karikari, que después se transformó en un exponente muy bueno en Topatangui. Hasta hoy día, siempre un gran compositor, y ese tema era de él en ese entonces. Entonces me dijo a mí si yo quisiera acompañarlo para competir en una tapati, porque todavía no teníamos el nombre, pero ya estábamos juntándonos para ensayar, reunir temas, canciones, historia y todo eso. Y resulta que sacamos el primer lugar en el Karikari. Y en honor a esa canción, y en honor a Tomás también, que me apoyó con este tema de Karikari, se va a llamar Karikari el ballet. El año 96, cuando empecé a crear Karikari, la gente no me creía, porque yo era muy joven cuando empecé con el grupo. Y nadie sabía que era mi grupo. Pensaban que era grupo del Pantu o de otra persona mayor. Y no, pues, yo era la cabecilla de ahí hasta hoy día. Entonces, ahora mi hijo me sigue, mi sobrino, todas las frontis, todas las tapatis que participamos, hemos estado haciendo todos esos legados por todos lados con las familias que hemos participado por cada candidata. Yo entré a Karikari cuando tenía 13 años, hoy día tengo 33, hace 20 años atrás. Era muy chica, era la más chica del grupo en ese entonces. Hoy día ya no soy la más chica, pero sí
creo que soy la que se ha mantenido constante en el tiempo, porque mis hermanas, primas, entraron mucho antes que yo, pero ellas fueron tomando distintos caminos. De repente uno obviamente le da prioridad a la familia y se enfoca mucho en eso. Yo traté siempre de mantener mi amor a la danza, al canto y al arte al mismo tiempo que mi familia y mis labores como remuneradas, mi trabajo y todo. Yo tengo demasiadas sensaciones con el Cari-Cari porque yo antes no bailaba, nunca bailé. Yo antes tocaba el ukelele, antes yo fui militar. Entonces, cuando salí del ejército, Lynn me invitó a trabajar con el Cari-Cari, pero entré tocando ukelele. Y lo único que quería yo era bailar, po. Entonces, me costó 3 años aprenderme las coreografías, aprenderme todo, para poder recién, el 2003, entrar a bailar. Entonces, es como un orgullo, un sueño, una alegría de poder representar la cultura. Yo cuando empecé con Cari-Cari no invité a mi familia. Fui yo y empecé a invitar a otras personas, a otras familias. Y así se armó Cari-Cari. Pero también Cari-Cari se armó porque habían jóvenes que se devolvían, no terminaban sus estudios, se devolvían y se quedaban acá. Y nada más. Entonces cuando fui por primera vez, me acuerdo por primera vez en ese año, a pedir un proyecto a la CONADI, me dijeron esas palabras: ¿para qué si hay 3 grupos? Y tanto que insistí, el jefe en ese entonces, que era Tibor, me dice a mí: si tú me respondes bien una respuesta, me das bien una respuesta, te apoyo en tu proyecto. Justo habían 3 jóvenes sentados afuera de la oficina en ese entonces. Yo le digo: bueno, quiero formar un grupo donde yo pueda rescatar a todos estos jóvenes que están allá afuera, que son jóvenes que no terminaron su cuarto medio o terminaron su cuarto medio y no fueron capaces de seguir por temas de plata o por varios temas y se devolvieron a la isla y están ahí. Y lo quiero rescatar a ellos a través de la música, de la historia y de su cultura. Y me queda mirando el director de la CONADI y me dijo: oh, buena respuesta. Y ahí me gané mi primer proyecto. Antes no se bailaba así. Yo y Baenga fuimos los que cambiamos toda la coreografía. Nosotros con Baenga somos los coreógrafos del Cari-Cari. Entonces cambiamos la ropa, la manera de bailar, porque antes no se bailaba así, las coronas, los hamis eran de otra manera. Entonces, igual es como entretenido ver esa evolución que ha habido durante los años, de los trajes, de las coronas y de los niños también, que son muy poquititos los que bailan, pero de a poquitito la gente va entrando y eso da alegría verlos también. El concepto de Cari-Cari siempre ha sido transmitir. Es una academia que tiene mucha disciplina. Nosotros tenemos mucha disciplina, responsabilidad, es un todo. Pero es diferente porque viene con un amor especial arraigado con nuestra cultura y con nuestros conocimientos, nuestros saberes, el mana y todo lo que queda por transmitir también. Porque mucho ha pasado y que hemos llegado también a la actualidad de Rapa Nui, que por no transmitir hemos perdido mucho. Y es un momento obviamente de cambiar ese switch y siempre transmitir el conocimiento, transmitir la sabiduría, los saberes, la danza y todo a través en esta casa, que es nuestra casa Mara Nui, y en Cari-Cari, a nuestros turistas, a nuestros niños,
a los jóvenes y hasta, ¿por qué no?, a los adultos que en algún momento tuvieron el sueño de poder explayarse en el escenario, pero no lo pusieron como prioridad. Entonces nunca es tarde también para ese adulto joven o adulto mayor que en su momento tuvo ese sueño y que no lo pudo hacer. Nunca es tarde, siempre. Lo bueno que esta casa Maranui Karikari siempre tiene las puertas abiertas para todo. Ustedes lo pudieron ver, la nueva generación y la nueva academia, que son el recambio de nosotros. Cuando vienen los turistas, ellos entran a un show con un idioma que no conocen. Entonces, el trabajo mío como artista es expresarle a través de mis expresiones faciales, de mis movimientos de mano, el significado de la canción. Es como un lenguaje gestual. Este lenguaje gestual que se expresa a través de mis manos, a través de mis caderas y a través de mi voz es el lenguaje del alma, es la pasión, es el amor de preservar la cultura número uno y también de transmitirla a través de los cantos, a través del idioma, a través del baile. Y ustedes saben que yo soy mestizo. Mi papá es continental y mi mamá es Rapa Nui. Entonces, hay que hacer que la gente te vea en el escenario como un Rapa Nui. Trato de entregar el 58.000% en cada cosa, en cada paso que doy en el escenario, en cada gesto, en cada risa, en cada alegría, en cada entrega con el público. Es igual que una actuación, igual que una película. Hay que meterse en el personaje, po. Eso es lo que a mí me gusta, que la gente sepa que lo bailo de verdad que me transformo. Eso es lo que a mí me gusta, que la gente tradicional, la gente autóctona de acá, sepa que lo estoy haciendo bien y lo estoy entregando con todo el corazón. Karikari es la parte más esbelta del volcán Ranocau. Y ahí existió hace cientos de años un aju que se llamaba Ajuriquiriqui, que hoy en día ya no existe por la erosión y por varias cosas que pasaron, se derrumbó. Entonces, en la canción Karikari habla de ese aju y habla cómo los moai lo hicieron caminar los ancestros. Habla de dónde vinieron los moai, o sea, de dónde lo trabajaron y cómo lo hicieron caminar los ancestros hasta hoy en día. No, kimi, te haere hanga o te moai, maitera no korano raraku ateara o te moai. Hai toki taraya i te moai o Rapa Nui, hai mana i vanangai, ka haere ko kirunga i te ahu. No, kimi, te haere hanga o te moai, maitera no korano raraku ateara o te moai. Siempre la gente dice, ¿cómo se trasladaron los moai? Y en esta canción dice cómo se trasladaron los moai. Habla de eso. La canción dice, Toki tarayai te moai o Rapa Nui, ai mana i vanangai, ka haere ko kirunga i te ahu.
que aprendí de los grandes maestros y le transmití, o lo transmitimos también a los que nos siguen a nosotros con este tema cultural, ese ya es un gran legado. Legado en el sentido que todos los grupos que existen hoy día, tengo discípulos adentro. El Richard es mi discípulo y tiene su grupo. El Juan Pacomio es mi discípulo, trabajó conmigo, le enseñé a todas estas personas. Siempre hay semillas. ¿Cuál es el legado? Que toda persona que venga a aprender acá, que mantenga la historia, que mantenga, que no se rindan, que sigan para adelante con lo que estamos hablando de todo, de mantener nuestro idioma, de mantener nuestra sabiduría, de mantener todo lo que tenemos como Rapa Nui. Si yo lo pude hacer, ¿por qué tú no? Obvio, hay mucho trabajo, es mucho, pero hay que hacerlo. Estuvimos a punto del exterminio, de desaparecer, extinto. Y ahora aquí estamos. Ya hemos dejado el legado. Ahora hay que tomarlo nomás y seguir para adelante. Y no olvidarse quiénes somos nosotros, de dónde venimos y por qué estamos acá. Yamato Maua.